7 directivos de la multinacional Chiquita Brands han sido condenados a 11 años y 3 meses de prisión por financiamiento de grupos paramilitares en Colombia entre el año 1997 y 2004. Esta decisión fue tomada por el juez sexto penal de Antioquia justo a 2 meses de la prescripción del delito. Es importante que entendamos la relevancia que tienen estas multinacionales que financiaron los grupos paramilitares en el fenómeno de violencia sufrido en el periodo entre 1997 y 2004, donde se presentaron diferentes masacres y hubieron actores políticos relevantes tales como el señor Álvaro Uribe Vélez, como gobernador de Antioquia y luego como presidente de Colombia en el año 2002. Pero también es fundamental entender la gran influencia que tenían estas grandes industrias y su alianza con el gobierno, ya que evadieron la ley por muchísimos años. Los pongo en contexto. En el año 2007, la multinacional bananera Chiquita Brands fue sancionada con una multa de $25 millones por el gobierno de Estados Unidos. Esto por haber admitido el financiamiento por más de $1.7 millones a grupos paramilitares en Colombia. Y a pesar de su confesión, en Colombia tuvieron que pasar 18 años para que se tomaran acciones respecto a este delito. Pero el tema no empieza allí. Pues resulta que Chiquita Brands es una multinacional que ha cambiado de nombre a través de la historia. En el año 1928 recibía el nombre de la United Fruit Company y se caracterizaba por ser una poderosa industria bananera con fuerte influencia en el gobierno nacional, pero con un trato indigno hacia sus trabajadores, los cuales llevaban una década realizando huelga y exigiendo la dignificación de su labor. Resaltamos el año 1928 porque corresponde con la conocida masacre de las bananeras. Y aunque personas como María Fernanda Cabal y diferentes miembros del Centro Democrático nieguen estos oscuros episodios de la historia colombiana, porque la izquierda siempre ha buscado deshonrar al ejército. Desde el mito de las bananeras, para convertir al ejército en un ejército asesino y genocida. Se ha demostrado testimonialmente y por medio de documentos internacionales que sí se realizó dicha masacre. Todo ocurrió porque los empleados de la United Fruit Company, ahora conocida como Chiquita Brands, exigían que se dignificaran los lugares donde habitaban, ya que estos vivían en condiciones infrahumanas. También eran explotados laboralmente y parte de su sueldo se les daba en bonos que eran redimibles únicamente en tiendas que también pertenecían a la United Fruit Company. El día 5 de diciembre, 1.400 trabajadores y sus familias se reunieron en la plaza principal de Ciénaga Magdalena para llegar a acuerdos con el gobierno local. Pero realmente lo que sucedió fue que 300 soldados recibieron la orden de asesinar indiscriminadamente a los manifestantes, luego de una breve advertencia y del sonido de 3 cornetas. Y así, al amanecer del día 6 de diciembre de 1928, fueron asesinados los trabajadores que solo exigían sus derechos en una manifestación totalmente legítima. Y el general Cortés Vargas, en un acto de descaro y corrupción, reporta apenas 9 asesinados en la plaza de Ciénaga Magdalena y menos de 50 heridos. Tal vez este era el mensaje que querían dejar a los manifestantes, ya que eran 9 los numerales del pliego de peticiones del movimiento sindical bananero. Pero luego se conoció una carta enviada al secretario de Estado de los Estados Unidos, en la cual especificaba que habían fallecido más de 1.000 trabajadores en aquella masacre. Esta es otra barbarie que ocurrió históricamente en nuestro país y que en alianza con el gobierno se ha encubierto por mucho tiempo, que probablemente siga la impunidad a través de la historia, pero por lo menos fallos como el que se emitió en contra de estos directivos de Chiquita Brands traen un poco de justicia para las víctimas y los descendientes de aquellas víctimas que sufrieron por tan solo exigir lo que les correspondía. Otro caso más de la historia de Colombia que muestra cómo los gobiernos se han aliado con grandes multinacionales y grupos violentos para reprimir a las multitudes, para reprimir a los más humildes, para evitar que las grandes mayorías exijan sus derechos y se den cuenta que ellos tienen el poder en la manifestación colectiva. No por medio de violencia, sino pidiendo que se les den las garantías para tener una vida digna y poder aportarle al país a partir de un trabajo honesto. Y por esto no podemos dejar morir esta historia, ya que los colombianos tienen derecho a saber el origen de tantos males que aquejan a Colombia. Porque ya pasó el tiempo en el que podían callar nuestras voces y ahora somos muchos los que nos levantamos a contarle la verdad al país y a exigir los derechos de todos los colombianos que han sido reprimidos por mucho tiempo.